Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de los Encuentros por la Sostenibilidad y la Regeneración, una iniciativa que la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes ofrece para que dialoguemos sobre temas de coyuntura, de la sostenibilidad y la regeneración. En esta oportunidad tenemos una temática desafiante y es si realmente los negocios pueden regenerar, cómo incorporan la sostenibilidad a su negocio como oportunidad de generar valor, incluso ventajas competitivas. Mi nombre es Diana Marcela Puerta López, soy directora de la Maestría en Gerencia Ambiental, la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo, la Maestría en Regeneración y Desarrollo Sostenible de la Facultad de Administración y su anfitriona en los Encuentros por la Sostenibilidad y la Regeneración. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida a un panel que me inspira, a quienes realmente admiro, nuestro vicedecano de Relaciones Corporativas de la Facultad y profesor de la Facultad, Juan Pablo Soto. Muy bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Diana. Encantado de estar aquí en los Encuentros por la Sostenibilidad. Muy contento de poder participar. Gracias. Muchas gracias. María Emilia Correa, nuestra profesora distinguida de la Facultad de Administración, pero además María Emilia es una de las mujeres líderes, pioneras también en el movimiento, el Sistema B para Latinoamérica, para el mundo. Muy bienvenida, María Emilia. Muchísimas gracias, Diana. Mil gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes hoy. Y Alejandro Gutiérrez, egresado de la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo y gerente de Sostenibilidad de Natura. Bienvenido, Alejandro. No, Diana, y aquí a mis queridos copanelistas hoy, un honor estar acá en este espacio para conversar de lo más allá de la teoría, de la práctica de los temas de regeneración y sostenibilidad. Y empecemos por una pregunta que desde mi perspectiva es desafiante y es acerca de este concepto de regeneración. Entonces, regenerar suena como algo ideal, eventualmente inalcanzable, porque supone regenerar lo que por diseño hemos degenerado de cuenta de nuestras formas de producción y consumo. ¿Ustedes cómo se han acercado al concepto desde la vivencia? ¿Cómo lo han visto materializado en organizaciones? Si quieren, empecemos por Juan Pablo. Bueno, pues realmente para mí el concepto de regeneración es un concepto, primero, que debe estar, cierto, que debe estar como en la vanguardia y debe estar como en la mente de todos los directivos de las organizaciones en este momento. Como tú bien decías, no se trata de simplemente o tal vez crear cosas nuevas o hacer cosas muy, muy, muy distintas, sino de que tengamos en nuestra mente siempre los impactos que estamos generando, pero además que empecemos a plantearnos cómo desde las mismas organizaciones nosotros podemos reconstruir unos lazos que estuvieron rotos con la sociedad. Podemos mejorar el medio ambiente del cual estamos planteándonos. El cambio de paradigma fuerte está en que tal vez hemos pensado que siempre que hacemos negocios se deteriora algo y no nos importa. Entonces, y además, como hemos dado mucha más prioridad de pronto a algunos indicadores financieros o elementos financieros, pues lo que uno mide es lo que gestiona. ¿Eso qué ha querido decir? Pues que miramos la parte posiblemente financiera, pero entonces lo demás pues tiene que ocurrir por consecuencia. Aquí el tema es cómo nos planteamos unas buenas mediciones de impacto, cómo nosotros podemos evaluar lo que estamos haciendo y eso qué aristas de todo el sistema en el que estamos inmersos afecta, y con base en eso pues empezar a tomar decisiones diferentes. Yo creo que podemos hacer empresas que generen, que creen valor, que creen mejor valor ambiental, mejor valor social y por supuesto que sean rentables. O sea, nadie está diciendo que no deben ser rentables, tampoco las organizaciones. Pero hay muchas empresas que introduciendo estos modelos pues son rentables simplemente. O sea, esto no es un tema de que tengo que renunciar a hacer beneficios para otras cosas, no. Es de cómo integramos otras medidas y otros elementos para poder hacer una estrategia consistente. Excelente, María Emilia. Diana, yo empecé mi carrera profesional en conservación de recursos biológicos y he sido ambientalista toda la vida y soy profundamente enamorada de la biodiversidad profunda que tenemos en América Latina. Hace unos 15 años empecé a ver con mucho dolor la profundidad y la velocidad del daño ambiental en nuestra región y tuve el privilegio de encontrarme en varios países de América Latina las empresas regeneradoras de vida con las que estoy trabajando hace un poco más de 15 años, son modelos de negocio que han encontrado una forma de poner productos y servicios en el mercado que les permite jalonar la recuperación de los ecosistemas que han sido degradados. Son las empresas que regeneran vida en todo
el camino de la producción de los bienes y servicios, desde la forma como reconstruyen ecosistemas, reconstruyen relaciones comunitarias, reconstruyen las relaciones de las personas entre sí mismas y con la naturaleza, y producen bienes y servicios en el mercado que tienen una rentabilidad muy interesante. De manera que yo soy accionista, colaboro con empresas, he diseñado empresas de regeneración en los últimos 15 años, y quiero decir que en América Latina particularmente tenemos experiencias de empresas que tienen excelentes retornos financieros con esta mirada de la regeneración jalonada por el mercado, de manera que me alegro mucho que tengamos en la universidad este interés, porque creo que es la oportunidad particularmente para Colombia. Maravilla. Y desde tu perspectiva, Alejandro. Yo creo que venimos hablando de conceptos todo el tiempo cuando hablamos de este camino, que en realidad si le ponemos una etiqueta no sabemos cómo se llama, ¿no? Entonces hace unos años sostenibilidad era como lo que regía a las empresas y hacia dónde tenían que dirigirse. Ahora se habla de regeneración. Yo creo que al final, más allá de un concepto, yo creo que es la forma en la que operan las organizaciones. Tú mencionabas, por ejemplo, sobre deberían ser financieras. O sea, digamos que deberían tener como esa parte de rentabilidad. Para mí deben ser, porque es que si una empresa no es financiera, ¿cómo va a generar impactos ambientales positivos? ¿Cómo va a generar impactos sociales positivos? Entonces creo que ahí hay una dinámica que nosotros tenemos que aterrizar todos esos conceptos y cómo los ponemos realmente en la práctica en las organizaciones, porque también siento que muchas empresas se distancian de estos temas es porque no entienden ni siquiera por dónde arrancar. Debemos aterrizar más la conversación y comenzar a ver unos temas mucho más materiales para las organizaciones. Mira las pymes, que es el 97% del ecosistema empresarial en el país. Difícil integrar estos conceptos cuando ellos ni siquiera pueden en su día a día entender de lo que les están hablando, porque esto me agrega un valor, un diferencial. Entonces creo que ahí hay muchos desafíos. Nosotros en Natura, y ahí antes de entrar como en el concepto, yo no quiero asumir que todo el mundo conoce a Natura. Natura es la empresa de cosméticos originalmente de Brasil. Estamos ahorita en Latinoamérica, también ya en Argentina, en México, en Ecuador, en Perú, en Chile y en Colombia. Y en América Latina tenemos 4 millones de consultoras, que son estas señoras que venden a través de un catálogo virtual o digital los productos de la compañía. Y uno pensaría, con 4 millones de personas, porque también hay hombres, ¿cómo no vamos a generar un impacto social positivo o cómo no nos vamos a preocupar por las condiciones en las que viven esas personas? ¿Cómo tú vas a preocuparte solo porque esa persona venda cierta cantidad de productos sin entender el contexto en el que está? ¿Tiene un familiar enfermo? ¿Tiene un familiar en la cárcel? ¿Tiene alguna preocupación? Entonces creo que todas esas cosas hacen parte de un modelo de negocio que debe integrarse y ver la regeneración desde otro punto de vista. Lanzamos nuestra visión de regeneración este año, al año 2050, y hoy Natura dice, yo todavía no soy una empresa regenerativa, pero me marco un camino para ir hacia allá. Y eso implica no solo mirar los temas ambientales, porque usualmente estamos poniendo la categoría de sostenibilidad y regeneración en los temas ambientales. Pero ¿qué pasa con lo social? ¿Dónde me dejan mis proveedores, mis clientes, mis consultoras de belleza en nuestro caso, mis colaboradores? ¿Cómo generamos todos un impacto positivo al final? Cuando los escucho, parece que los líderes o quienes hacen parte de los negocios deberían regenerar su mentalidad de alguna manera para poder asumirlo. ¿Qué incentivos entonces tienen las organizaciones para cambiar de mentalidad, para cambiar de paradigma? En este momento tenemos un cambio a nivel global en la mentalidad de los consumidores. El consumo jala y jalona, digamos, todo lo que es la economía en general. Y los consumidores, todos como sociedad nos estamos dando cuenta que el planeta ya no aguanta. El planeta no aguanta el ritmo de producción, el ritmo que le estamos imponiendo de desarrollo, que además ahora está más acelerado por todos los elementos tecnológicos. Precisamente somos conscientes de la necesidad de apostar por aquellas empresas que en lugar de como destruir o generar un impacto negativo, pues realmente construyen. En la medida en que los consumidores somos más conscientes de eso, pues las empresas encuentran ahí una oportunidad. Esto es un negocio, es una oportunidad de valor para las organizaciones que pueden empezar a construir su diferenciación a partir de este tipo de modelos. Y yo creo que en general, aunque esto no es lo mismo en diferentes economías, los consumidores premian y están dispuestos a pagar un poco más también cuando encuentran que hay elementos diferenciadores. Ahora, no tiene que ser siempre el caso. La sostenibilidad, la regeneración puede llevarnos a estrategias de un mayor ahorro en costos,
no necesariamente es un tema de un gasto mayor. Muchas de las prácticas que hacemos que son más productivas y más eficientes son más sostenibles y generan y llevan a la regeneración. El tratar bien a los proveedores, tener una distribución equilibrada, digamos, de los recursos, pagar adecuadamente, pues ayuda a que las empresas sigan tejiendo, a que haya un buen tejido social y a dar empleo. Y al mismo tiempo, pues puede estar generando ahorros porque no hay tanto cambio de proveedores, no hay nuevamente un esfuerzo enorme como por reconstruir las redes. Entonces, no tiene que verse como una penalidad, es una gran oportunidad. Conozco y también, al igual que María Emilia nos contaba antes, pues también soy accionista y he participado en varias empresas que están en el mundo de la sostenibilidad y la regeneración y son rentables y son muy buenas y generan valor y crean un valor positivo. Entonces, para los empresarios tienen es que descubrir la oportunidad que se están perdiendo y yo creo que a un buen empresario no permite que se le escape una oportunidad. Entonces, allá tendríamos que llevarlos. Y cuando dices llevarlos hacia eso, también implica una formación de capacidades, desde la academia, desde nuestra facultad incluso. ¿Cuáles son esas capacidades que se deben fortalecer en los futuros líderes para que puedan apropiar la regeneración y el desarrollo sostenible en sus negocios? Nosotros nos hemos planteado aquí, como universidad y como facultad especialmente, como ese modelo de líder que la sociedad requiere. Y hablamos de un líder que debe ser responsable. Y en ese concepto de responsable hablamos de que no solamente debe ser ético, sino que debe tener en cuenta qué es lo que pasa con sus acciones, cuál es el impacto de sus acciones. Y eso no solo se debe ver a nivel interior de sí mismo, sino de su equipo de trabajo, de su empresa, pero también en general de todo el ecosistema, la sociedad y el ecosistema. Y eso me lleva precisamente a decirte lo que vemos es que primero estamos tratando de mostrarles esa visión más sistémica, que cualquier decisión que nosotros tomamos en una organización no está aislada del resto del mundo, tiene un impacto global y en diferentes dimensiones. Cuando en nuestro tablero de indicadores en una organización solo estamos considerando el tema financiero, pues quiere decir que es lo único que nos importa. Y el primer cambio de paradigma que estamos dando aquí es poder ver cómo estamos midiendo esos impactos en las diferentes dimensiones. Yo tomo una decisión porque decido en este momento cambiar un proveedor que tengo en China por un proveedor que está en Brasil o que está aquí localmente, o decido cualquiera de esas decisiones, el único impacto no es el económico. Tengo que mirar qué significa en lo demás y cómo llegar a medirlo. Gran parte de esos paradigmas es ampliar el panorama, ampliar la visión, permitirles ver el sistema y el ecosistema y permitirles mostrar cómo pueden analizar las decisiones de tal manera que los impactos que tienen al tomar las decisiones puedan cuantificarlos y puedan de alguna forma pues irse por el camino que más le conviene a ellos como empresarios y a las organizaciones. Entonces ahí ese pensamiento crítico, esa capacidad de análisis, ese saber establecer unos buenos indicadores y ejecutarlos y sobre todo pensamiento sistémico pues son fundamentales para ese nuevo líder. Que sin lugar a dudas, tiene el tema de esa conciencia ética y esa conciencia responsable pues precisamente porque ve el impacto de lo que está pasando con sus decisiones. Como capaz de resignificar el sentido del éxito y desde allí establecer un liderazgo desde el servicio también, que es lo que la facultad apunta. Muchas gracias, Juan Pablo. María Emilia, desde el Movimiento B, desde tu experiencia, pues acompañando estos negocios que tienen propósito, ¿cuáles son los aprendizajes clave de aquellos que incorporan la regeneración como algo viable, rentable, o sea, que ven en ello un sentido del éxito distinto, resignificado? Mira, yo he visto como, diría desde mi experiencia, varias opciones en esta mirada de modelo de negocios. La primera son los modelos de negocios diseñados específicamente desde la regeneración. Entonces tenemos empresas como Ecofoam aquí en Colombia, que es una empresa que produce limpiadores para el hogar, que utiliza un producto colombiano, bueno, que en realidad es americano, pero que en Colombia se llama chumbimbo, lo que se llamaba jabón de la tierra, tal vez algunos se acuerdan, que es una frutica que tiene capacidades detergentes. Ecofoam saca el principio activo de detergencia del chumbimbo, lo convierte en limpiadores y los lleva al mercado en limpiadores que se consiguen en Carulla, en El Éxito y que sirven afortunadamente con la misma calidad que cualquier otro limpiador. Es una empresa que a medida que vende más,
recupera y regenera los ecosistemas originales de la producción del chumbimbo. El chumbimbo tiene además una característica sensacional porque es un árbol que es pionero, una especie pionera en el bosque tropical seco andino. Entonces, a medida que se va plantando chumbimbo, se va generando un entorno que acompaña la recuperación del ecosistema. Ese es un modelo diseñado desde la regeneración hasta el mercado, regeneración jalonada por el mercado. Vende más en el mercado, acompaña más hectáreas de regeneración en los bosques tropicales colombianos. Tenemos otro tipo de modelos de negocio, por ejemplo, Crepes y Waffles en Colombia, que es una empresa con la cadena de restaurantes más grande del país, muy distinguida en nuestro país porque tiene todo el tema de trabajo con mujeres, madres cabeza de familia, pero hace unos 13 años, debo hacer la salvedad que yo estaba en la junta directiva, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar el tema de la regeneración en la cadena de proveedores? Hoy por hoy, cerca del 40% de los insumos de crepes son comprados en comunidades que han sido objeto de violencia, de las masacres, que han sido objeto de destrucción, el entorno. Entonces hoy, por ejemplo, en crepes uno puede comer frijoles de los Montes de María, cacao de Tumaco, palmitos de Bojayá, arracacha, en fin. Tenemos una serie de productos que Crepes está comprando en estas comunidades y mostrando que la relación comercial puede ser simplemente una relación transaccional, de yo vengo, yo compro, pero también es una forma de construir relaciones humanas. Crepes se compromete con las comunidades se comprometen con Crepes y han generado una relación humana que ha permitido la recuperación de las comunidades, del tejido social y económico de la comunidad y del tejido, digamos, biológico alrededor del que se está haciendo este tipo de producción. No es una cosa que uno simplemente de un día para otro, listo, ya sabemos cómo se hace. No, hay un proceso de ensayo, de error, de aprender. Bueno, pero finalmente hoy día esos insumos son supremamente rentables para la producción de crepes y muchos de los platos que tienen un mayor margen para la empresa tienen los productos que vienen del mundo de la regeneración. De manera que una cosa es un modelo que diseñamos desde el principio de la mirada de la regeneración, un modelo de negocio que cambia su cadena de proveedores, algo como lo que hizo Natura Cosméticos en Brasil hace muchísimos años con la línea Ecos, que fue, en vez de lanzarse y cambiar toda la empresa a una apuesta de algo que no conocemos muy bien, fue crear una nueva empresa, una nueva línea de negocios, Ecos, que era la línea que empezó con el trabajo de biodiversidad en Brasil. Esa línea Ecos acompañó en 7 años la multiplicación de 10 veces de las ventas de Natura, de $200 millones al año a $2.000 millones al año. De manera que el cambio hacia la regeneración es un cambio que puede acompañar crecimientos financieros relevantes. Hay también otras empresas en el mundo que han cambiado su modelo de negocio. Por ejemplo, Stora Enso, una de las empresas forestales más grandes del planeta, que ha rediseñado su modelo de negocio para producir productos a partir de la madera que sustituyen todos los combustibles fósiles. Pero han repensado toda la empresa, una multinacional enorme, para sustituir combustibles fósiles y reconstruir ecosistemas degradados a través de la producción de madera. De manera que, mira, te doy 3 modelos de negocio distintos. Aquí, como decías tú muy bien, esto es simplemente encontrar una nueva oportunidad de negocio y encontrar el camino que me conviene más a mi empresa, a mi modelo de negocio, a mi producto, a mis clientes, para simplemente aprovechar una oportunidad que nos da el privilegio a los empresarios de construir cadenas positivas de valor, donde cada uno de los clientes, de los proveedores, de los empleados, de los inversionistas, tenemos la oportunidad y el privilegio de tomar una decisión comercial como la que tomamos todos los días para construir la economía y el país donde queremos vivir. Y desde eso que has identificado, porque es muy ilustrativo ver diferentes casos en aquellos que están inspirados, que quieren, pero no saben el cómo, el primer paso, cómo se da, qué has encontrado, o sea, por dónde abren camino.
Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer siempre que va a hacer una innovación en cualquier empresa es conversar con la gente que lo está haciendo ya, ir y ver cómo le ha ido a otros, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo. Y yo creo que, bueno, yo soy una persona naturalmente prudente. Yo no me lanzaría a hacer algo que no sé muy bien cómo se hace, poniendo en riesgo todo mi capital. Yo haría lo que han hecho muchas empresas, como les comento acá, de empresas que han encontrado algún producto que pueden entrar a su canasta o a su mix, para ensayar cómo les va con eso, y van aprendiendo en el camino. Pero hay en todas partes del mundo empresas que están cambiando en este sentido, simplemente porque es que el mercado está cambiando. Hoy día no es sino que vayamos a cualquier lugar que vamos a encontrar una cantidad de productos que tienen atributos de tener uso sostenible de la biodiversidad, porque el mercado está cambiando así. Entonces, de manera que es una manera de mantenerse con el mercado, simplemente. ¿Cómo se hace eso? Pues como se hace siempre, con cuidado, con prudencia y buscando tener oportunidades de ventajas competitivas en el mercado, como se hace con cualquier innovación y cambio que vayamos a hacer en cualquier empresa. Ser parte de comunidades donde se dan estas conversaciones, donde la gente está intercambiando conocimiento, experiencias, donde se están fortaleciendo las cadenas de suministro, porque precisamente una de las grandes consecuencias positivas que tiene este cambio de modelo en las empresas es que se generan cadenas de suministro novedosas que llegan a las comunidades más pobres, a las regiones más apartadas de nuestros países, para generar bienestar tanto económico como bienestar social y bienestar ambiental. Por eso estoy muy, muy contenta de estar con la facultad, porque creo que en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes hay una apertura mental hace mucho tiempo a mirar nuevas formas de producción en la región que le permiten a las empresas, a las personas y a los que estamos interesados en hacer empresa, en aprender nuevas formas de funcionar para nuestra región, porque no tenemos que simplemente hacer todo lo que hagan en Estados Unidos o en Europa. Lo que hacemos en América Latina, que valora nuestras capacidades y nuestras diferencias, es probablemente lo que nos va a dar realmente las ventajas competitivas que necesitamos. Y hay compañías ejemplares que nos dan muestra de cómo hacerlo, muy desde la visión de Latinoamérica, de nuestros retos y oportunidades. Y en ese contraste, Alejandro, ahorita nos mencionabas como la visión que tienen de regeneración. ¿Qué retos han encontrado frente a esa implementación, pero también cuál es la visión de oportunidad? Yo, antes de contestar la pregunta, quiero también opinar sobre que está muy interesante. Yo tengo una opinión impopular. La opinión impopular es que yo no creo que los temas de sostenibilidad sean un driver para el consumidor. Yo no creo. O sea, hoy por hoy, yo no creo que una persona se le cobre por un producto similar 3 veces más y lo adquiera. Para mí, el driver, y algunos estudios ya lo están demostrando, sigue siendo el precio. Luego la calidad y otros atributos. Entonces yo, retomando un poco la conversación acá que teníamos, finalmente yo creo que es un compromiso como organización el querer transformar el contexto en el que vivimos. Una empresa no puede operar sin entender el contexto en el que vive. Es imposible uno querer operar en Colombia sin entender lo que está pasando en el país, el momento económico, el momento social, porque se hace muy difícil desde ahí uno pensarse en cómo construir un mejor país. Porque finalmente, ¿dónde están ubicados mis clientes? En el país. ¿Dónde están ubicados mis proveedores? En el país. Me parece desafiante lo que hace Sistema B. Aquí trae unos ejemplos muy claros, María Emilia, pero yo no sé cuántas personas se sientan en un restaurante de crepes y piden los palmitos porque saben la historia de los palmitos, no porque les gusta. Igual pasa con lo de Natura. O sea, yo no sé si alguna persona compre esto porque hay una comunidad en el Caquetá que está extrayendo la manteca de copoazú. Seguramente algún porcentaje sí, pero yo todavía creo que el grueso no. Entonces, hay muchos desafíos. Creo que estructuralmente, y tú mencionabas ahorita algo, como esas barreras para que puedan acceder a la sostenibilidad o por qué deberían irse. Yo creo que el marco regulatorio también cada vez está más exigente. Entonces tenemos unas leyes de plástico que están abordando de una manera más crítica estos temas. Estamos poniendo sobre la conversación los temas de bioeconomía, aunque creo que en el país todavía no tenemos muy claro qué es bioeconomía y para dónde va la bioeconomía y cómo la debemos aprovechar. Pero al menos se están poniendo esas conversaciones y creo que ese es un camino que tenemos que comenzar a explorar. Y otra cosa que sin duda pasa mucho es que nosotros desde el centro de los países estamos desconectados de lo que pasa en el resto del país. Entonces,
por ejemplo, en el caso de Colombia, la Amazonía es el 42% del país y casi nadie ha ido a la Amazonía. Y entonces creo que desde ahí ya tenemos una desconexión desde lo que operamos. Y aquí, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, han probado el copoazú, el arazá, el camu camu, ¿y qué tan recurrente es ese consumo? Y ahí es donde uno dice, pucha, de verdad. Y esto ni siquiera es un fruto exótico, esto es un fruto colombiano. Pero nos falta a nosotros comenzar a construir ese camino y creo que hay unas empresas que están convencidas de hacerlo y hay muchos desafíos. Dentro de esta misma visión nosotros estamos definiendo 9 pilares y no los voy a comentar todos, pero nosotros tenemos cómo regeneramos la venta directa, que es las consultoras de belleza, y ahí nosotros tenemos un índice que se llama el Índice de Desarrollo Humano. Y cada 2 años les hacemos una encuesta para saber cómo están en áreas como el trabajo, la salud y la educación, y en ciudadanía. Y a partir de eso tomamos decisiones para que ellas puedan mejorar esos índices. Y nosotros por eso, por ejemplo, hemos definido una estrategia que se llama la Red de Bienestar, que apoya los temas de educación pública para el país, educación para las consultoras, salud, que es todo el tema de cáncer de mama, prevención del cáncer de mama y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. Entonces, entendiendo un poco como el contexto donde nos estamos moviendo, cómo acompañamos esos desafíos mismos que van desde ahí. Y tú mencionabas una cosa muy importante, que es cómo medimos que realmente estamos generando un impacto positivo. Yo salgo con una publicación hermosa a decir que lancé un proyecto genial, que estoy restaurando tantas hectáreas, pero yo no tengo ni idea si eso es bien o no, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera decimos qué tipo de especie estamos sembrando. Nosotros, por ejemplo, que esto es una cosa que digamos, todavía se sigue trabajando muy duro en Natura, pero se desarrolló algo que se llama el IPNL, que básicamente es cómo integrar las cuentas ambientales y sociales dentro del reporte financiero. Y se cuantifica en términos financieros. Entonces nosotros sabemos hoy, por ejemplo, que por cada dólar que ponemos en la Amazonía, generamos 9.8 dólares de beneficio para las comunidades. Incluso ese modelo va a estar alimentado con inteligencia artificial. Entonces cuando querramos hacer un nuevo lanzamiento, ya le metemos todos los criterios y él ya comienza a arrojar cuáles son los posibles impactos y en dónde deberíamos comenzar a reducir eso en toda la cadena de valor. También hay que ser muy realistas. ¿Cuántas empresas pueden tener acceso a tener un tipo de tecnología? ¿Cuántas empresas tienen ese músculo para acompañar eso? Pero yo sí creo que se pueden hacer ejercicios donde uno comience a entender cuál es realmente mi impacto positivo dentro de esto. Entonces ahí hay muchas oportunidades, pero yo creo que hay muchos desafíos también desde entender y yo sinceramente digo, no sé todavía cómo nosotros de aquí al año 2050 vamos a ser regenerativos. No entiendo el cómo, porque nos falta construir el cómo. Tenemos algunas autopistas que claramente yo les estaba mencionando, las consultoras de belleza. Incluso hay un mandato que sale muy claro y es dejar de competir y colaborar más. Por ejemplo, cómo me preocupo si yo genero las revistas físicas, pero también hay muchas empresas de venta directa en Colombia. ¿Y yo por qué no monto un proceso para que recojamos todas las revistas y nos preocupemos por un problema que tenemos en común, más allá de solucionar mi problema como Natura? Que eso no va a solucionar el problema del país. Esos son los desafíos que tenemos. Yo creo que hay muchas cosas que hay que profundizar, pero yo creo que es un camino que tenemos que comenzar a conversar. Y hay otra cosa que tú mencionabas antes ya de finalizar esta intervención y es cómo nos conectamos más. Y yo creo que tenemos que trabajar más juntos del sector privado, la academia, el gobierno, la cooperación internacional, las ONGs. Esto es un ecosistema y esto ni un solo sector ni una sola empresa lo va a poder transformar. O nos sentamos todos a conversar, a pensarnos un país común, o esto no evoluciona. Ahora mencionabas algo que es clave y es aquellas empresas más pequeñas que tienen como el deseo, la inspiración de transformación, que están por allí no necesariamente con un músculo para hacer esa transformación. ¿Qué consejo le darías? Yo creo que hay que repensar los modelos de negocio y esa repensada yo creo que va a implicar tener unas conversaciones estratégicas muy distintas a lo que se tiene hoy, que es cómo bajo el precio para competirle y como muy desde lo financiero a ver otros valores, como lo mencionaba el profesor, otras cosas que acompañan esa misma estrategia. Yo, por ejemplo, hace muy poco estuve en una charla también sobre el tema de packaging sostenible y me dejó muy preocupado porque una de los resúmenes que daban es que una de las barreras es que sigue siendo 3 veces más caro que un packaging normal. Entonces esa competitividad ya pone una barrera muy grande.
Entonces, yo creo que primero que hay que asociarse. Sistema B como plataforma, yo creo que hace un impulso a esos empresarios que están tratando de hacer las cosas bien. Y yo creo que sí la academia tiene una gran oportunidad para comenzar a llevar, más allá de que sea una teoría, cómo aplican esto en sus día a día. Yo ayer estaba hablando con una persona que me decía, ve, a mí me han dado millones de charlas sobre cómo estructurar pues, mi estructura de costos, mi modelo financiero. Y salgo de ahí y no entiendo nada. Pues porque que es un costo fijo, que es un costo, eso no me sirve. A mí me sirve es que me cojan mi estructura de costos y me digan, usted por esto es que tiene una falla acá, por eso le está quebrando esta categoría, por eso no le sirve el P&L, por eso tiene una EBITDA de este tipo. Y ellos comienzan a entender desde lo estratégico y no desde lo teórico. Entonces creo que ahí hay muchas conversaciones donde nos tenemos que juntar para poder llevar esto como a un puerto distinto. Entonces creo que desde ahí parte el tema. Lo que me parece interesante de hacer un podcast es hacer preguntas desde mi rol desafiantes, no las tengo yo que responder y esta es bastante compleja y es si tuvieran que convencer a un CEO que es escéptico de la regeneración para que invierta en una transformación hacia la regeneración, ¿cuál sería su argumento más contundente o en dónde concentrarían esa conversación con él para convencer? Si quieres empezamos contigo. ¿Arranco yo? Bueno, es que al final las decisiones estratégicas en un comité directivo, o sea, tú lo pones como si nosotros igual de Natura no tuviéramos ese tipo de conversaciones y las tenemos todavía. Porque finalmente, ustedes estaban hablando, es un contexto cambiante, estamos totalmente en evolución, el contexto de país económico es difícil. ¿Cómo seguimos tomando decisiones que acompañen nuestra esencia hacia eso? Una que yo veo muy importante es, hay muchas eficiencias que se pueden lograr, eficiencias energéticas, desde ahí cambios en procesos, diferenciales, pero yo creo que es otra cosa que creo que el ecosistema en Colombia empresarial, especialmente las pymes, tiene que comenzar a transformarse, es comenzar a hablar de números financieros mucho más profundos. No quiere decir que si hablamos de números financieros nos desconectemos de lo ambiental, es que lo estamos viendo como si fueran dos islas. No, es integrar esa conversación ahí. Si yo invierto en mi capital de trabajo en formación, ¿eso qué me va a generar a mí en un impacto en la productividad? Que me va a mejorar el proceso en tantos puntos y me reduce la rotación en tanto que tiene un impacto en el EBIT. Yo sé que la conversación es más profunda, pero es donde finalmente un gerente general toma decisiones estratégicas sobre su negocio. Donde un gerente general puede decir, ¿vale la pena invertir en esto o no vale la pena? Yo le digo, instalemos paneles solares porque vamos a reducir las emisiones. Dice, bueno, ¿y cuánto es la inversión? ¿Cuánto es el retorno? ¿Yo qué voy a hacer con eso después de que termina su vida útil? ¿Dónde está el CAPEX? ¿Dónde está el OPEX? ¿Quién cubre eso? ¿Dónde saco yo el flujo de caja para cubrir el proyecto? Ahí es donde nosotros tenemos que evolucionar la conversación y no separarnos, sino cada vez integrarnos más. Como conectar esas tres dimensiones que han estado desconectadas. Desconectadas. En tu caso, ¿cuál sería el argumento más contundente? Mira, yo creo que a uno la edad le sirve para pocas cosas, pero para algunas sí que le sirve, ¿no? Finalmente. Yo durante muchísimos años, cuando empecé mi carrera profesional, yo pensaba que no, que mi tarea pues era ir a llevar la verdad a todos ellos que no han entendido cómo es la cosa, yo les voy a explicar, ¿cierto? Pero yo creo que con el curso del tiempo me he dado cuenta que más que uno tratar de convencer, uno lo que tiene que hacer es escuchar. La maravilla que es cuando tú escuchas a las personas que están haciendo negocios, cuáles son sus intereses, cómo se relacionan y cómo ven ellos su papel frente al mundo, frente a la sociedad, y ahí encuentran una cantidad de oportunidades en común a partir de las cuales se puede colaborar. No necesariamente lo que yo digo, no necesariamente lo que el otro dice, sino lo que entre los dos encontramos de interés común. Nosotros estamos lanzando con muchos otros una iniciativa que se llama Mejores para Colombia, donde estamos invitando empresarios de todo el país. Es una iniciativa sin logo, es Mejores para Colombia, no es Mejores B para Colombia, no, para que todos nos sintamos invitados a esa oportunidad. Y he encontrado una cantidad, literalmente cientos, miles de empresarios que quieren ser actores positivos para su comunidad, que lo hacen desde muchas formas, desde la forma como contratan. Entonces yo contrato a una sola persona, pero entonces busco que esa persona sea un hombre joven que trabajando conmigo tiene un empleo que puede mantener a su familia y no tiene pues la alternativa del crimen.
Entonces, eso es un aporte intencional a la construcción de una comunidad mejor, y eso lo puede hacer uno desde su microempresa hasta la empresa más grande. Entonces, yo creo que más que tratar de convencer, uno lo que tiene que hacer es escuchar lo que ya están haciendo miles de empresarios en Colombia. Acabamos de lanzar una invitación gratuita, lanzamos abierta, dice, ¿a usted le interesa mejorar su impacto social y ambiental? Vamos a hacer un curso gratuito de cómo se hace eso, porque el cómo es la gran pregunta detrás de mucha gente. No, yo sí quiero ser un buen ciudadano corporativo, sino que ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces lanzamos esta invitación gratuita. Para mi sorpresa, en 15 días teníamos 400 empresas inscritas. Nos tocó parar la inscripción desde San Andrés hasta el Amazonas, Nariño, empresas de todos los tamaños, sin certificaciones, sin universidad, nada. Empresarios colombianos que quieren ser mejores actores para su país, que quieren ser mejores para Colombia, y están buscando cómo aprenderlo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, quienes estamos en este mundo, más bien sentarnos a escuchar lo que están haciendo los empresarios colombianos, que ya hay miles de personas que se levantan todos los días a trabajar por su comunidad, por su región, por su país, que le ponen el pecho a todas las dificultades, y yo creo que son lo que explica que la economía colombiana siga adelante, porque cuando miramos las grandes multinacionales o las grandes empresas, generan un porcentaje menor del empleo. El empleo grande está en las pymes, y eso está, lo que está manteniendo esta economía principalmente son las pymes. Las pymes colombianas están avanzando hacia ser actores positivos en su comunidad de forma muy sistemática. No tendrán reportes del Global Reporting Initiative, no sacarán certificaciones de no sé qué, pero la intención de ser mejor para su país está ahí, y más que allá que la intención, la acción. Entonces yo creo que la invitación aquí para todos más bien es, démonos cuenta que todos queremos ser, salvo por allá, yo no sé quién, en general todos queremos ser mejores actores. Desde la empresa tenemos una cantidad de oportunidades. Escuchemos lo que la gente está haciendo, aprendamos de lo que la gente está haciendo. Aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es acompañar a los miles de empresarios que quieren mejorar todos los días, que quieren construir una comunidad mejor y que lo hacen a través de su negocio. De manera que yo creo que aquí es una invitación para todos, porque haciendo bien la empresa, hacemos bien al país. Tu argumento contundente, Juan Pablo. Yo quisiera, y antes de entrar en el argumento contundente, no, comentar un par de cosas también de lo que Alejandro y María Emilia han dicho, porque también algo que nosotros hemos visto desde aquí y en la misma línea es, a veces pensamos que eso fuera como si fuera una dicotomía, ¿eres sostenible o no eres sostenible? Y eso no existe. Y de hecho yo me atrevería a decir que no hay ninguna empresa posiblemente 100% sostenible, es decir, Como tampoco hay ninguna persona. ni personas. Ni hay ninguna persona perfecta. Exactamente, eso es un imposible. Esto es un camino, es un camino simplemente, y en ese camino vamos haciendo cosas que nos ayudan a ser cada vez mejores en esa línea. No se trata de decirle ahora usted se va a volver dos hoteles, no, camino, empecemos a hacer cositas, pequeñas cositas, empecemos a entender más bien esos impactos, empecemos a ver hacia dónde nos dirigimos, y eso es lo que lo va llevando a las organizaciones a que cada vez se vayan como enamorando más y ya generando pues posiblemente una estrategia mucho más consolidada en ese sentido. Pero también, y quieres un comentario, Alejandro, perdón por lo que mencionabas antes, no creo que sea una postura que no sea lo del hecho de si se paga o no se paga el diferencial que mencionabas hace un rato. Yo creo que eso depende de la sociedad, del segmento de mercado. Por eso decía, es muy diferencial. Coincido contigo en que en Colombia todavía estamos muy de acuerdo en eso. Pero estamos construyendo las empresas que deben estar preparadas precisamente no solo para el hoy, sino para el futuro. Y imperiosamente, por gusto, por disgusto, lo que sea, sí estamos viendo las consecuencias de no tenerlo en cuenta. Tengo otras necesidades y yo ahora pedirle a una persona piense en una etiqueta o en algo y elija un producto porque es mejor medioambientalmente, cuando está lidiando en cómo consigo simplemente para comer, con esas diferencias sociales, pues es muy complejo. Y entonces, obviamente, lo que prima en ciertos segmentos es, primero, está la parte económica. Pero creo que en la medida en que precisamente vayamos mejorando el sistema y haciéndolo mejor, cada vez vamos a darle más importancia a estos temas. Y entonces las empresas, y yo creo que hay el rol de las empresas, sobre todo líderes de la academia nuestra, del gobierno,
también está en precisamente impulsar esos cambios, liderar hacia dónde debemos movernos. Frente a la pregunta contundente, yo creo que lo mencionaba antes. Finalmente, esto es, creo que hay que aprovecharlo como una oportunidad. Y como una oportunidad, no únicamente, antes lo mencionaba, como la oportunidad de negocio, que yo creo que pues hay que ser pragmáticos en eso, pero también hay que aprovecharlo como esa oportunidad de hacer el bien, de hacerlo bien, ¿sí? De ayudar a que todos estemos mejor. Y ahí habría que decirle por qué si hacer las cosas bien y ayudarle a la humanidad y ayudarnos a todos como sociedad puede generarte también beneficios y rentabilidad, pues ¿por qué irnos por el otro camino, cierto? Entonces es un tema como de mirar que en verdad pues a veces hay que desmitificar, diría yo, muchos de los paradigmas que tenemos. También hay que pensar en cómo adaptamos nuestros sistemas productivos. Yo soy un poquito en clase a veces y con los estudiantes en diferentes programas. Yo les digo con mucha claridad, ¿quién les dijo que uno quiere buscar la eficiencia? No, la eficiencia no es un objetivo. En muchas ocasiones hay que ser ineficientes y eso nos sale mejor. Es decir, hemos asumido unos paradigmas creados, de hecho, si me permiten, para una sociedad de hace 200 años. Sí. Y muchos de los paradigmas sobre los que creamos las organizaciones y toda la economía, el desarrollo industrial fueron sobre paradigmas que hoy en día no son vigentes, pero nos quedamos con los modelos. Aprendimos a hacer empresa de esa manera. Entonces lo que tenemos que empezar a plantearnos hoy es cuáles son los paradigmas desde toda la articulación que nos hace una mejor empresa hoy. Y la ventaja de la sostenibilidad es que, ventaja y desventaja al mismo tiempo, diría yo. Aquí se nos pasa como el eslabón más débil de la cadena. Uno no puede plantearse la sostenibilidad. Yo no soy solo sostenible y el resto de la cadena no lo es. No. O jalamos la cadena completa para que esa cadena de valor, esa cadena de suministro sea y vaya trabajando hacia allá, o definitivamente pues no lo voy a hacer. Entonces, por definición, es un tema colectivo. Por definición es un tema que tenemos que trabajar juntos. Y aquí sí iba a decir, desde la academia, desde el rol nuestro, abiertas las puertas, porque siempre estamos tratando antes de ver cómo impulsamos y cómo damos más espacio para que estas cosas pues sucedan. Y creemos que todavía es más vigente que nunca y tenemos que seguirlo trabajando y desarrollando. Así que, bienvenidos a todos. Y yo también, y yo creo que no es una conversación que esté finalizada. O sea, esto está, yo creo que estamos arrancando un camino para poder definir todas esas cosas. La sostenibilidad como camino colectivo. ¿Qué mensaje final dejan para este encuentro de la sostenibilidad y regeneración? Si quieres, empecemos contigo, María Emilia. Gracias. Yo quiero dejar simplemente una invitación para todos los ciudadanos, sea en el papel que estemos, como empresarios, como personas que buscan empleo, personas que están invirtiendo, todos los que estamos tomando decisiones comerciales en la sociedad, tenemos la oportunidad y el privilegio de tomar decisiones que construyan la sociedad donde queremos vivir, la economía donde queremos vivir. De manera que esta es una invitación a todos a darnos cuenta que nosotros somos los actores de la sociedad donde vivimos. El cambio social sucede cuando cada uno de nosotros actúa de una forma o de otra. De manera que en vez de andar señalando con el dedo la responsabilidad a otros, la invitación es a mirarnos a cada uno de nosotros, a ver cómo podemos ser mejor, a dejar de ser tan críticos con los demás y tan críticos con nosotros, y más bien a sentirnos como invitados positivamente a la oportunidad que es juntarnos para pensar juntos con una visión común para Colombia, cómo somos todos mejores para Colombia. Muchas gracias, María Emilia. Alejandro, tu mensaje final. Bueno, de mensaje yo les hago una invitación y es, hagamos algo concreto, Natura, la Universidad de los Andes, Sistema B, donde acompañamos a los empresarios en la experiencia que hemos tenido algunos digamos, acompañar este proceso más años en organizaciones que vienen mucho más años que nosotros, y creo que todo ese conocimiento puede poner ahí una conversación bien interesante para que ellos puedan entender si ya están haciendo cosas y qué cosas también pueden comenzar a hacer diferente. Muchas gracias, Alejandro. Juan Pablo. Voy a aceptar primero la invitación, así que claro que sí. Comprometidos. Comprometidos. Pero lo que sí quisiera decir, y sumándome también a lo que dice María Emilia, yo diría es aplicar ese principio por allá japonés de Kaizen, de mejora continua. Tal vez esa es invitación no esperemos a tener la super mega estrategia de sostenibilidad, no esperemos a tener todo organizado, ni entonces yo no arranco porque nada, no. La invitación es, ¿qué puedo hacer hoy yo mejor de lo que hice ayer? Punto. Simplemente, ¿qué puedo hacer hoy para ser un poquito más sostenible de lo que era ayer? Y
esa es la invitación. Muchas gracias, muy inspirador este encuentro por la sostenibilidad y la regeneración en nuestra nueva temporada. Gracias Alejandro, María Emilia, Juan Pablo, por su tiempo, por esa información que nos permita llegar a tomar decisiones, nos permita llegar a la acción. Nos vemos en el próximo encuentro por la sostenibilidad y la regeneración y muchas gracias.